Y ustedes acá ven, por ejemplo, claro, hay un arsenal de patología que puede tanto estar en el abdomen médico quirúrgico que es enorme, digamos. Y bueno, y lamentablemente todas estas enfermedades, que acá faltan, ahí está Carlos seguramente diciendo cuántas enfermedades faltan, sí, faltan un montón. Así que mirá la cabecita de un médico que tiene que estar pensando en todas las enfermedades que me pueden causar un dolor abdominal. Y yo me acuerdo cuando estudiaba medicina y la residencia, decía, ¿cómo voy a hacer para tratar de hacer un diagnóstico de un abdomen agudo con tantas enfermedades que hay, digamos, ¿no? Entonces, el arsenal es muchísimo. Y acá yo puse esto porque decir, creo que también como autocrítica, como cirujano, ¿cuál es el rol del cirujano? Y siempre existe la posibilidad de una cirugía, incluso en caso de patología médica. Por eso yo creo que la participación del cirujano, como el médico internista o el clínico, y debe ser un poco más multidisciplinario, porque es difícil a veces decir, no, es médico, es quirúrgico. Bueno, llamame después, o llamame cuando... Bueno, a veces no debería ser tan así, y esto lo digo como más como autocrítica que otra cosa, digamos. ¿Qué debemos hacer cuando tenemos enfrente un abdomen agudo? Acá no sé cómo se ve, Romy, si se ve todo, ¿todo? Se ve perfecto. ¿Se ve perfecto? Sí. Y bueno, perdón, no sé, o sea, se ve la imagen que venís trayendo desde el comienzo. Perfecto. ¿Qué debemos hacer? Interrogatorio de examen físico. Todos los libros decían que a partir de acá del interrogatorio y del examen físico uno debía tener el 80% prácticamente del diagnóstico, o por lo menos tener una idea bastante firme, digamos, de lo que al paciente le pasaba. Y yo creo que es así. Uno cuando se sienta al lado del paciente, lo interroga bien, le pide bien los antecedentes, la medicación que toma, si los familiares tuvieron algún problema. Cuando interroga bien, digamos, y le saca bien el jugo al paciente, y a eso agregado hace un correcto examen clínico, y yo creo que capaz que en algunos casos hasta arriba del 80% ya sabemos lo que el paciente le está pasando, digamos. Lo que pasa es que a veces no logramos hacer todo eso bien. Y después vienen los estudios complementarios, los cuales hoy son fundamentales. Yo hablaba recién de la radiografía, que es importante para un neumoperitoneo, pero bueno, la medicina ha avanzado, los estudios complementarios han avanzado, y antes me acuerdo que contábamos con la radiografía y la ecografía, y hoy contamos con tomografía y resonancia. Y a veces nos reímos, pero a veces es más fácil hacer una tomografía que una ecografía. ¿Sí? Entonces, bueno, la tomografía la verdad que nos aporta un montón de datos impresionantes. Sumado quizás a un resguardo también legal, porque muchas veces nos queremos resguardar y tener, ¿no es cierto?, una copia de lo que hicimos, digamos, y la tomografía hoy por hoy, yo no sé el porcentaje de tomografía que se hacen a diario en los hospitales, pero es altísimo. Quizás algunas con y otras sin indicaciones, pero la verdad que es altísima. Es un excelente método de diagnóstico. Muchos lo nombran como el gol estándar de los estudios complementarios en el abdomen agudo, más que todo también quirúrgico. Nos permite, con un buen contraste endovenoso y contraste arterial, ver toda la topografía vascular del abdomen, ver con una nitidez las paredes del intestino, el estómago, bueno, ni hablar de los órganos sólidos. Nos permite ver el retroperitoneo, que no hay que olvidarse también del retroperitoneo. Si bien son pocas las patologías que afectan al retroperitoneo, hay que tenerlo en cuenta porque por contigüidad, lógicamente, va a terminar afectando el abdomen. Entonces, la verdad que la tomografía es un método excelente. Cuando uno aprende a interpretarla, a leerla, a la tomografía, que no depende tanto de otro, digamos, y sí solamente de una buena técnica, la verdad que es buenísimo. La ecografía depende de quién te la haga, es operador dependiente, ¿sí? Así que yo creo que por esas cosas también la tomografía ha ido tomando más auge que
que la ecografía, digamos. Y bueno, lo que decía recién del interrogatorio, todo, uno debería sacarle todo al paciente para formar un diagnóstico, digamos. El examen físico. Recuerden que siempre la revisación del abdomen comienza por el tórax. No hay que olvidarse de revisar el tórax. Nunca. Hay muchas patologías pulmonares o mediastinales o el mismo infarto que por un dolor referido nosotros pensamos que la patología es abdominal y es torácica. No va a ser ni la primera ni la última vez que nosotros vamos a entrar a operar una neumonía. Es así, digamos. ¿Sí? Y eso sucede porque no hicimos bien el examen físico y el interrogatorio. ¿Sí? Así que siempre por el tórax. Con respecto a la parte abdominal, nunca se comienza por el sitio de mayor dolor. Al paciente se lo trata de distraer un poco, se lo juega un poco, se lo empieza para recién llegar al sitio de mayor dolor. Porque si uno empieza por el sitio de mayor dolor, el paciente rápidamente reacciona y te quita después esa posibilidad de seguir examinándolo como corresponde. Auscultar al paciente, auscultar el tórax, auscultar bien el abdomen, los ruidos abdominales, están aumentados, están disminuidos. Eso te aporta muchos datos. El estetoscopio te aporta muchísimos datos, porque ya te va guiando hacia otras cosas. No es lo mismo tener los ruidos aumentados, un ruido de lucha, a tener unos ruidos disminuidos. Si yo tengo los ruidos disminuidos, no estoy pensando en un cuadro obstructivo, por lo menos en inicio, ni mucho menos. Y siempre revisar los miembros, superiores e inferiores, ver cómo es la irrigación distal, que no tenga patología arterial y venosa en los miembros inferiores, que no tenga úlceras en los miembros inferiores. Son todos datos que pueden llegar a sumar muchos y muchas veces a veces no lo hacemos en la práctica diaria. Tanto el interrogatorio como el examen físico bien hecho, digamos, y nos va a permitir dirigir los estudios complementarios. Que a veces en la práctica es al revés, diga, bueno, pido la tomografía o pido la ecografía y a ver qué tiene el paciente. Y la verdad que debería ser un poco al revés, ¿no? Decir, bueno, yo pido este estudio porque estoy en busca de esta patología, digamos. Por eso la importancia de un buen interrogatorio y un examen físico. Con respecto a los estudios complementarios, bueno, radiografía de tórax, abdomen y pie y acostado, como dije, así se deberían pedir las placas en un abdomen agudo, así hay que exigirla, y cuando un paciente te viene de nuevo y no te trae esas placas, habría que volverlo a mandar y decirle, por favor, mandame estas placas, porque si no, no tienen utilidad, no me sirven de nada. Laboratorio, hematocrito, leucocitosis o no, plaquetas, coagulograma, urea, creatinina, glucemia. Eso es básico. Después, si uno ya está sospechando de un cuadro más sistémico, de una isquemia más, bueno, haremos un ácido base, haremos un ionograma. Lógicamente que vamos a hacer un estudio mucho más importante, digamos. Pero te diría que al principio, como para ver eso, ya en la mayoría de los abdómenes agudos, por lo menos, nos resuelve el problema. La ecografía está en todos los hospitales, si bien es ecógrafo dependiente, digamos, es operador dependiente, los datos que nos da también son muchísimos. Una ecografía bien hecha, digamos, te aporta muchísimos datos, abdominal, ginecológico, muchísimos datos, sobre órganos sólidos, líquido, no hay líquido libre, hay líquido libre, tiene derrame pleural, derrame pericárdico, o sea, te aporta muchísimos datos. ¿Sí? Para otras cosas tiene limitante como es el aire. La ecografía, el principal limitante que tiene la ecografía es el aire. Entonces, los pacientes que están distendidos, y la ecografía no tiene mucho sentido, no te va a aportar mucho, digamos. Entonces, no pidas una ecografía, pedí más bien una tomografía en ese paciente. Pero en el otro paciente, la ecografía aporta y mucho. La tomografía, bueno, ya un poquito hablamos. Para nosotros es un gol estándar, la tomografía te da, más allá que muchas veces uno sabe que es determinada patología, por ejemplo, un paciente obstructivo con una alta sospecha de un tumor que entró por guardia, la tomografía en ese momento no solamente te permite determinar el tumor, el nivel de obstrucción que tiene,
sino ya te permite hacer una estadificación. Tiene metástasis hepática, no las tiene carcinomatosis peritoneal, tiene ascitis, tiene compromiso de otros órganos. Entonces, a partir de esa tomografía, a vos te permite ya, inclusive desde la guardia, tomar otras conductas. Yo digo, bueno, me ingresa un paciente con cáncer de colon obstruido, que tiene metástasis hepático, que tiene carcinomatosis peritoneal, y ese paciente yo voy a tratar de ponerle un stent endoscópico y me evito de operarlo. Supongamos que no tenemos el stent porque no hay en el hospital, y bueno, hago una cirugía menor, hago una colostomía nada más, ¿sí? ¿Me entendés? Porque todo lo que le haga de más, lo más probable es que le traiga más problemas que soluciones al paciente. Entonces, la tomografía en el abdomen agudo es de suma importancia. Es de suma importancia. Nos aporta, por lo menos en el quirúrgico, nos aporta muchísimos datos y nos hace cambiar muchas veces de conducta a partir de una tomografía. Porque está claro que un paciente obstruido hay que resolverle la obstrucción. No hay dudas con respecto a eso, pero sí nos va a cambiar la forma de desobstruirlo, a través de una cirugía mayor, de una cirugía menor o de un stent endoscópico. Bueno, eso se verá de acuerdo a los recursos que tengamos, digamos. El stent endoscópico, sí, es lo ideal. Es difícil de tenerlo a mano, digamos. Pero sí vamos a evitar a ese paciente de hacerle una cirugía mayor. La resonancia, si bien aporta muchísimos datos, en la urgencia, en el abdomen, ese agudo médico que entró por guardia, es más limitado el uso que le damos, digamos. Sí, como vamos a ver, para una pancreatitis sirve, sí para un problema biliar sirve, y mucho, lógicamente, pero para el resto del abdomen, para lo que es la urgencia, digamos, por lo menos nosotros utilizamos muchísimo más la tomografía. Todos los hospitales cuentan con un tomógrafo, no todos tienen un resonador. La tomografía es mucho más fácil de leerla para el común de nosotros. La resonancia necesitas de un especialista que sepa leer bien una resonancia. Los tiempos son distintos, ¿sí? Así que yo diría que la resonancia, para hechos muy puntuales, para casos muy puntuales, por ahí nos serviría antes que la tomografía, pero en líneas generales la tomografía y la ecografía por lejos es el mejor método. Entonces lo más importante que es dirigir, digamos, el estudio de acuerdo al examen físico y al interrogatorio, ¿sí? De esa manera creo que es lo que corresponde como médico, y después no malgastamos los recursos, que más en las épocas que vivimos, creo que es importante también ayudar un poco en ese sentido. Interpretar el estudio. Con esto quiero decir que no es que nos transformemos en médicos por imagen, en radiólogos y demás, pero creo que tenemos que saber más de ecografía y de tomografía. Hoy creo que, bueno, casi todos manejan un ecógrafo, saben hacer un ecofaz, saben poner una vía central por ecografía. Creo que ya la ecografía muchos de nosotros la usamos, y no te digo que sepamos lo mismo que un médico de imágenes, ¿no? Ni mucho menos, pero ya sabemos interpretarla, inclusive hacerla. Y la tomografía lo mismo. Eso es importante también. Y también es importante la comunicación que uno tiene con el médico de imágenes, porque el médico de imagen tampoco es adivino, digamos. Nosotros muchas veces ponemos tomografía de abdomen y pelvis, se lo mandamos, y el médico a veces no sabe ni cuáles son los síntomas. Entonces, muchas veces si vos te comunicás con el médico y le explicás más o menos qué es lo que tiene el paciente, es más fácil para él poderlo interpretar. ¿Qué es lo que ponía ahí abajo? Con esto pongo, porque veo que pasa mucho. Yo hago guardia todavía como cirujano, y muchos pacientes van y vienen de la guardia, no, el doctor de guardia me dijo que no tenía nada. Creo que eso no hay que decirlo, porque nunca se sabe, digamos. Y como dije anteriormente, muchos pacientes que al principio los síntomas no eran tan claros, después sí se van clarificando, digamos. Con el diario del lunes todos somos vivos, digamos, pero al principio muchos pacientes no es tan claro el cuadro que tienen. Entonces, creo que dar las pautas de alarma, mandarlo a la casa con buenas pautas de alarma, que cualquier cosa vuelva, no medicarlo por medicarlo,
son gestos, son buenas prácticas que me parece que se tendrían que implementar más. Yo creo que también es porque a veces el paciente se quiere llevar una respuesta a la casa de lo que tiene, pero creo que el hecho de decir, no, vaya a la casa, cualquier cosa vuelva, o si se presentan estos síntomas, por favor vuelva, creo que es mejor que hacerle una medicación como a veces se hace, y que creo que después el paciente viene mucho más comprometido, digamos.